So we're now resuming our, the second part, second day of Solidarity. I have one small announcement to make before, going on with Carlos Cardona's lecture. There was just an earthquake in Mexico City just like an hour ago or something like that. So I received messages from friends. I have many colleagues and friends who live there. They're all scared. They're all okay, the ones I know. But tomorrow we have somebody speaking from Mexico City, Margot Glantz, the famous writer. I just, I was scared because in this situation, nobody knows. I just 1 minute ago received a message from her saying she's fine. They're all scared, but she's fine and she's looking forward to her participation here tomorrow. So Margot Glantz tomorrow, the writer from Mexico City. So that's a good. Also our Solidarity Conference. Okay, now it's my pleasure. I will introduce you in English, Carlos. Carlos will speak in Spanish, but the slides will be in English. That's an important thing to say. So, Carlos Cardona, it's my pleasure to introduce my colleague from Bogotá, Universidad del Rosario. Carlos is a physicist and philosopher and historian of science. And, he has been specializing in visual perception. And his lecture will be about statistics and hope in times of a pandemic. So as I said, the lecture itself will be given in Spanish, but there will be slides in English. Adelante, Carlos. Si puedes compartir pantalla. Sí. Yes. Okay. I would like to congratulate and thanks to Mirna for the invitation and organization of this conference. I will present my talk in Spanish. However, all the text will be in English in the PowerPoint presentation. Okay, I'm going to share my screen. Just a moment. Okay. Okay. Estadística y esperanza en tiempos de pandemia. Statistics and hope in times of pandemic. En tiempos de pandemia se tornan virales ciertos estados de ánimo que en tiempos normales no nos asaltan con profunda intensidad. La intensidad provocada por la inseguridad es un buen ejemplo, toda vez que el temor a una muerte que se nos antoja injusta por estar asociada a una suerte de ruleta rusa se impone en el horizonte con una fuerza arrolladora. En tiempos de pandemia se vive también una especie de contagio emocional. En este breve escrito o presentación me ocuparé de la esperanza como uno de estos estados de ánimo. El diccionario de la Real Academia Española define la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En tiempos de pandemia, todos deseamos con intensidad que cese la amenaza y creemos que aquello es en algún sentido alcanzable o al menos se encuentra en el ámbito de las posibilidades. Hesíodo cuenta que tras la ira que causó el engaño de Prometeo, Zeus envió a Pandora portando una caja y le dio la instrucción de remover su tapa para esparcir horribles miserias sobre los humanos. Cuando Zeus le ordenó a Pandora cerrar por fin la tapa, quiso la fortuna que la esperanza, Elpis, quedara encerrada y no se esparciera. De hecho, quiero anotar que el equivalente de la deidad Elpis en la religión romana es la diosa Spes. De ahí que la palabra esperanza está asociada con la diosa Spes. Dada la ambivalencia de los griegos frente a la esperanza, el episodio
que he relatado puede leerse de la siguiente manera. El espíritu vengativo de Zeus calculó a última hora que sobrevendría un mayor mal para los mortales si estos tuvieran que vivir sin esperanza las adversidades que el olímpico hacía caer sobre ellos. Una pandemia impone en el horizonte una amenaza, y en esos casos nuestra psique responde cultivando el deseo profundo de la pronta extinción de aquella. En ocasiones ocurre que la esperanza descansa sobre los conocimientos que tenemos acerca del mundo. En este caso, con el vocablo conocimiento, en un sentido más bien amplio o laxo, agrupo todos los instrumentos o herramientas conceptuales con las que pretendemos anticipar lo que está por venir. De esa manera, con tales instrumentos podemos prepararnos ante adversidades o, igualmente, disponer las cosas para recoger frutos cuando ello es posible. Así entonces, los conocimientos que aprecia una comunidad constituyen un instrumento importante para alimentar la esperanza en tiempos de pandemia. Los conocimientos no determinan el origen ni la fuerza del deseo, pero sí circunscriben que lo deseado se encuentre en un ámbito de posibilidades. Frente a un futuro incierto que presenta una amenaza sobre un grupo humano, valerse de los conocimientos que la comunidad aprecia permite o bien prepararse para lo que está por venir, o bien intentar dirigir las fuerzas de la naturaleza para mitigar las adversidades que Zeus ha dispuesto. Cada época y cada cultura cuenta con criterios para reconocer los conocimientos en los que deposita su confianza. Cada cultura perfila también los criterios para acoger lo que reconoce como evidencia. En épocas de pandemia, la esperanza se puede fundar en aquellos conocimientos que el grupo humano ha aprendido a valorar, cualesquiera que ellos sean. Durante la peste negra, que transcurrió en el siglo XIV y que diezmó casi la tercera parte de la población en Europa, hubo un eco importante para teorías que la asociaban con el comportamiento de los objetos celestes. Así, por ejemplo, en las escuelas de París, llegó a creerse que la conjunción de Saturno, Marte y Júpiter en la constelación de Acuario, el 20 de marzo de 1345 a la 1 de la tarde, trajo consigo la corrupción mortífera del aire circundante. Esta situación se agravó con el desplazamiento posterior de Marte a otras constelaciones al finales de 1347. En las charlas de la mañana, Demetrius mencionó las soluciones astrológicas asociadas con la muerte negra. In the morning, Demetrius mentioned the astrological solutions associated with the Black Death. La obra titulada El Sifilítico, atribuida a Alberto Durero, muestra al planeta Mercurio, regente de la sexualidad, en la constelación del Escorpión. La obra sugiere que la epidemia de la sífilis de finales del siglo XV estaba asociada con esta infortunada conjunción. Suiza fue particularmente golpeada a finales del siglo XV por la sífilis. Un cartel de la peste que circulaba en Suiza contenía un grabado de Durero alusivo al martirio de San Sebastián y estaba acompañado de los siguientes versos del humanista y satírico alemán Sebastian Brandt, que pueden leerse efectivamente como una oda a la esperanza en tiempos de pandemia. Perseguid al mortal planeta Saturno y a la lacerante ira de Júpiter, y traed nuevo aire saludable para aquellos que están sufriendo, oh nobles soldados. Así, si tan solo nosotros seguimos vivos, de conformidad con nuestro juramento, haremos sacrificios en tu altar. Mantente alrededor nuestro, magnífico Sebastián, escucha nuestra oración, te suplicamos. Basta decir que San Sebastián
era uno de los santos a los que se encomendaban en la Edad Media cuando se trataba de pandemias o de pestes. En el grabado Melancolía 1, que también se atribuye con seguridad a Durero, se presenta al personaje central durante un amanecer sumido en un profundo abatimiento. La composición está acompañada de varias alegorías al entorno astronómico. El reloj marca la hora, son cerca de las 4 de la mañana. La balanza de brazos en la pared del fondo prefigura la posición de la constelación de Libra en el horizonte. La línea inferior del cuadrado mágico advierte el año, 1514, mientras que la línea superior da algunas pistas para reconocer el día preciso del año, 16 de mayo. Y finalmente, el astro que brilla en el horizonte representa la emergencia de Saturno, planeta asociado al humor melancólico. La presencia de Saturno en las vecindades de Libra coincide con la descripción del cielo en la madrugada del 16 de mayo de 1514, visto desde Nuremberg, la ciudad que acogió a Durero. La fecha también coincide con el día de la muerte de la madre del pintor. Estas referencias muestran que en el espíritu de la época de la Europa de los siglos XIV a XVI existía una creencia muy arraigada que llevaba a esperar que la marcha de los acontecimientos en la Tierra covariara con el decurso de los movimientos de los astros. Los estados emocionales se pueden contagiar a través de los medios sociales. Si pudiéramos trasladar la omnipresencia de los medios de comunicación de nuestro siglo a aquellas épocas pretéritas, podríamos imaginar a los habitantes de esos tiempos presenciando en sus pantallas de televisión, si es que las tuvieran, o en sus gacetas, reportes acuciosos de los expertos consultados a propósito de la peste negra, de la llegada de la sífilis o del seguimiento de oleadas de tristeza profunda. Ellos delinearían un fundamento para la esperanza. Se valdrían de reportes del cielo para explicar el origen de las miserias impuestas por Zeus y también esparcirían simientes de esperanza al anunciar el comportamiento futuro de los astros. Los pobladores de aquellas épocas sabrían a qué atenerse porque un control fino del movimiento de los astros señalaría las pautas a seguir. Hoy en día no creemos, al menos en las esferas más influyentes, que exista alguna relación de causalidad o al menos de asociación contingente entre el decurso de los cielos y cada una de las catástrofes que se viven en la Tierra. Para decirlo con las categorías del filósofo Ian Hacking, hoy hemos acogido otros estilos de razonamiento. En particular, desde el siglo XIX se viene afianzando un estilo de razonamiento novedoso que ha cobrado una fuerza cada vez mayor y de hecho más influyente. Me refiero al estilo estadístico y probabilístico. No me sorprende que los estudiosos de la estadística hayan inyectado el vocablo esperanza para darle vida a una de sus categorías centrales. La esperanza, de suyo, es el valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Con ella, el estadístico, y a partir de un reporte minucioso de información contable, podemos medir qué es lo más razonable que se puede esperar. La estadística, a los ojos del filósofo Leibniz, debía concebirse como instrumento para medir el verdadero poder de un Estado, a saber, su población. En una de las múltiples consultas que tuvo que atender el filósofo, tuvo que ocuparse del siguiente problema. De 64 hombres, 36 han muerto en 10 años. Se pregunta cuántos han muerto cada año. El impacto de la disciplina fue creciendo hasta lograr que el lenguaje de las probabilidades y el control estadístico redefinieran lo que cuenta como evidencia
en ámbitos tan importantes como la mecánica cuántica, la genética, la biología molecular, la medicina y la epidemiología. La emergencia del estilo demandó y simultáneamente presionó cambios profundos en las expectativas epistemológicas y en el espíritu de la época. En un artículo de 1927, el bioquímico William Kermack y el epidemiólogo Anderson McKendrick dieron carta de nacimiento a los llamados modelos SIR, S de susceptible, I de infectado, R de recuperado, para el estudio y seguimiento de epidemias. Estos modelos, a partir de cierta cantidad de datos, permiten hacer proyecciones que ayudan a formular estimaciones y tomar decisiones en relación con la evolución de una epidemia. Tales protocolos, que pueden concebirse como la solución moderna al problema de Leibniz, se valen de ecuaciones diferenciales para describir la dinámica de una población cerrada en la que, después de admitir un sujeto inicial infectado, se anticipa, dado eso sí la rata de propagación establecida como parámetro, se anticipa el número de individuos susceptibles al patógeno, S, que se contagiarán y pasarán a engrosar las filas de los infectados, I. Entre estos últimos, y después de un tiempo que se introduce como un parámetro nuevo, se censan los que no fallecen, R, y se asume que ya no pueden replicar de nuevo el agente patógeno. En una nueva aplicación se resta de la población inicial a aquellos individuos que fallecieron. Los modelos, junto con sus parámetros, se van ajustando a partir de la nueva información recolectada y clasificada. De ellos se desprende la expectativa de tener cierto control para aplanar la curva de contagios, es decir, la curva de nuevos contagios diarios, y así dilatar y preparar la comunidad para una intervención que no desborde las capacidades de respuesta. En la mañana, Demetrio explicó mucho mejor que lo que yo hago acá, cómo funcionan o cómo operan estos modelos. Demetrius explained, much better than me, how these models work. Estos modelos son hoy, en tiempos de la pandemia asociada al COVID-19, la base para la toma de decisiones estatales y han llegado a constituirse en el soporte de nuestra esperanza colectiva. En la psique colectiva se ha impuesto el siguiente esquema de curva que presento a continuación. La campana roja predice el comportamiento si no intervenimos. La campana azul, la respuesta si acogemos las medidas restrictivas. Un estilo de razonamiento nuevo se cultiva primero en las esferas cerradas de un nicho científico particular. Para acoger las categorías del epidemiólogo Ludwig Fleck, nos estamos refiriendo a lo que él llama los círculos esotéricos. Después de ello, extiende su influencia hacia otras comunidades científicas y, en el mejor de los casos, hacia el ámbito de la cultura general. Tanto las otras comunidades científicas como el ámbito de la cultura general lo podemos bautizar con el término de círculos exotéricos para valerme de las categorías de Fleck. Así las cosas, el impulso inicial de un nuevo estilo de razonamiento puede conducir, siempre que el espíritu de la época lo favorezca, a una reorientación del sentido común. La emergencia de la experimentación en el siglo XVII, por ejemplo, llevó a reorientar los parámetros de la recolección de evidencia entre las comunidades científicas y ello condujo a una nueva valoración de dichas prácticas. La emergencia y posterior madurez del estilo de razonamiento estadístico y probabilístico tuvo que vencer una serie compleja de obstáculos para que, finalmente, se lograra abrir un espacio digno de atención. Hoy en día, todos somos testigos de la manera como el estilo ha logrado impregnar buena parte de las actividades colectivas en nuestra actividad diaria. Basta, por ejemplo, pensar
en la manera como el estilo determina el decurso de las campañas electorales contemporáneas. En un pasado lejano, consultábamos cartas celestes para dirigir nuestra acción frente a una pandemia. Hoy consultamos calculadoras epidemiológicas. Antes estábamos atentos a las conjunciones celestes, hoy a los datos estadísticos. No busco con esta comparación ni sobrevalorar las cartas celestes, ni subestimar las calculadoras epidemiológicas. Antes concentrábamos nuestras esperanzas en una conjunción favorable o en el desplazamiento de un astro hacia otra casa celeste. Hoy, después de haber reeducado el sentido común y en el ámbito absorbente de los nuevos medios de comunicación, estamos atentos a las variables estadísticas que impone un estilo de razonamiento. Hoy todos anhelamos una curva de nuevos contagios aplanada y sobrellevar el pico que anuncien las estadísticas. En una entrada a internet el 11 de junio del 2020, pude acopiar la información que presento en la gráfica a continuación. Allí se compara desde el comienzo de la pandemia el crecimiento de casos en Colombia con el crecimiento en todo el mundo. Si bien la información describe o retrata el estado de cosas actual, ella, junto al modelo SIR, nos pone de presente lo que está por ocurrir. Este tipo de información invade hoy los medios de comunicación y nos mantiene en una tensión expectante. La información modula nuestra esperanza. No hay duda de la importancia y el valor de toda esta información para quienes tienen que tomar decisiones en relación con el seguimiento de la pandemia. Quiero invitar a estudiar también el impacto de este tipo de información en los modelos que empleamos para soportar y modular nuestra esperanza. Estos reportes se leen a diario en los periódicos locales e invaden los medios de comunicación. Los ciudadanos corrientes, incluido el autor de esta presentación y los reporteros que comunican, conocen muy poco acerca de las complejidades más hondas que entraña este tipo de información. No obstante, todos prefiguramos en nuestra psique la campana azul y esperamos que un día el hado nos salude con la feliz noticia del final de la epidemia. Asimismo, muy poco conocían los habitantes promedios de la Europa de antaño acerca de efemérides y cálculos astronómicos. No obstante, ellos prefiguraban en su psique una conjunción afortunada para anticipar el fin de una pandemia. Sin importar quién pudiera tener la razón, eso no viene al caso considerarlo en este momento, todos nosotros somos sujetos que hemos aprendido a cultivar nuestra esperanza a partir del conocimiento que arraigamos en ciertos estilos de razonamiento. Las estadísticas, además de ser un instrumento científico importante, aportan también una construcción simbólica que crea en nosotros la ilusión de tener cierto control sobre lo que está por venir. Los habitantes de siglos pasados delegaban la confianza en sujetos que aprendieron a adelantar cuidadosos escrutinios geométricos para seguir el cielo y reportar el posible impacto en la Tierra. Hoy, nosotros delegamos la confianza en profesionales que aprendieron técnicas sofisticadas para manipular datos y proyectar expectativas. Sustituimos los razonamientos fundados en analogías geométricas por razonamientos contables, de la geometría a la aritmética, de la configuración al control contable. En cualquiera de los dos casos, logramos arrojar semillas de esperanza para contrarrestar la feroz venganza de Zeus. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Carlos. Raúl. Preguntas. Las pueden hacer en español y les traduzco al inglés en todo caso. I will translate to English questions made in Spanish. People, Gloria,
Mm. ¿Preguntas? I would have a question, Andres, for Carlos. Yeah, please, Fernando. Yes. Okay. So thank you very much, Carlos, for the presentation. It was very beautiful to see how you managed to introduce astrology in this difficult situation. And I wanted to bring in the conversation the work of Avi Warburg, the historian of art, in which astrology was very fundamental in his thinking, and to use astrology to capture the fundamental residues of knowledge. In one moment, Warburg was saying that to understand, to advance knowledge, we needed a strong distance between our minds and the world. So my questions to you, Carlos, are two around this idea of distance, of the mind against the world. The first question would be, if our actual situation, our actual distance, technological distance against the world is helping to advance our knowledge or not. Because this situation has introduced a strange distance to the world. And I would like to see if this coincides with Warburg's idea that the distance is something necessary to understand better our minds. And the second question is around the expected value. And the expected value can be seen as some sort of a shorter distance between the mind and the world, a kind of minimum distance, which goes against Warburg's idea that the farther we are from the world, the farther we have a distance, the better knowledge we obtain. So if we, in a sense, escape from the statistical curves and from the expected value, in some sense, we will be getting a better understanding of, a better alternative understanding of the situation. Yeah, I wonder if that would be a sensible reading or is something too crazy. Gracias, Fernando, por la pregunta. Efectivamente, Warburg es una buena referencia o excelente referencia para estudiar las relaciones o la manera como en el mundo medieval se leía la conexión que nosotros teníamos con el cielo. Debo aclarar cuál es la motivación de la comparación que yo he hecho entre el recurso de la astrología y el recurso de las habilidades estadísticas. Lo que a mí me interesa intentar estudiar es la manera como hoy en día el tipo o el estilo de razonamiento, tanto estadístico como probabilístico, contribuye a reeducar nuestro sentido común. Entonces, parte de la preocupación honda, o el punto que a mí me interesa es medir el impacto de qué manera lo que ocurre en los círculos esotéricos, para usar la expresión de Fleck, impacta profundamente en los círculos exotéricos, en particular el mundo cultural. Y entonces el caso de la astrología, comparar lo que los pensadores o los habitantes corrientes, porque no se trata de pensadores, sino de la actitud de los habitantes corrientes de la Europa medieval en relación con la astrología, me permite pensar que podemos establecer un leve paralelo entre lo que ocurre entre la manera como hemos ido aprendiendo el modelo estadístico para modelar de alguna manera nuestra esperanza frente a pandemias. Entonces, lo que he tratado de introducir en la charla es una leve comparación que dé pistas para estudiar con más detalle, obviamente un detalle mayor que el que permite una charla de este estilo, para estudiar de qué manera la estadística está impregnando ya el sentido común nuestro, la estadística y la probabilidad, al extremo que hoy modula nuestra esperanza frente a una situación tan compleja como la pandemia. Okay. No sé si Andrés se anima a traducir. Well, I cannot really translate,
because your answer was, very complex and long-winded. But you were. Let me try to frame. It will be, schematic and probably incorrect to some degree. But Carlos was stressing how statistical thinking, in some way, is responsible for framing our system of hopes and beliefs and perhaps expectations in some sense, to a degree that we might not even be quite aware of at this point, because we are so immersed into, on the one hand, this system of hopes and beliefs and what comes from past times and from Zeus, rage and the Greek responses, then through our current time frame, statistical frame up in which we may be so immersed that we do not even get a sense of what it is. Sorry, Carlos, for oversimplifying your much more nuanced response, but I think that's a very important point. To which degree, okay. And your comparison, the comparison to the response to Black Death in 6 centuries ago is very, very, it's an eye opener, at least to me, and I think to some other people here. Thank you. Okay. There is some time for more questions. Más preguntas. We can go back and forth between Spanish and English, or maybe some other languages. Yes, George? No, okay, now we can hear you. I was reminded of a couple of things in your talk, which I thank you for your talk. It was very much enjoyed. Well, one was that there is a certain fascination in elite circles with statistical models, which is exemplified by Dominic Cummings in the United Kingdom, who is regarded by many as the kind of Rasputin of the government, he's the top government advisor who seems to dominate everything that goes on in the government. And he is, although doesn't have a scientific background himself, he is greatly enamored by all kinds of models, computer models and statistical models. And it's interesting that these models that have not been of the slightest use in the response of the British government to the present pandemic, which has been one of the most disastrous in the world. But the other thing that sprung to mind was an example that Noam Chomsky gave of the use of statistical models. He said, if statistical models of reality were all that they would made out to be in popular belief, or popular belief of the time, then we could probably dispense with physics departments, because if you, for example, wanted to examine what was going on outside the window of your office, and you left a camera there for long enough, and you did a statistical analysis of what happens outside the window, then you could probably predict, using this statistical analysis, reasonably accurately what was going to happen next. But it would give you absolutely no idea about the physical laws or what was really happening at that deeper level of reality. So that was all I wanted to say. Carlos. Bien, si entiendo bien, parte de la preocupación tiene que ver con que aún si tuviéramos en nuestras manos unos modelos estadísticos sofisticados, no estamos en condiciones de predecir lo que está por ocurrir al futuro. ¿Será que voy traduciendo un poco para George? Okay. So he's saying that, so Carlos says that if he understands correctly,
somehow the problem with these statistical models is it doesn't really provide enough understanding of what will happen in the future in terms of a model. Well, the model may or may not be accurate, but it doesn't necessarily provide you with any deeper understanding of what's happening. And often too much faith is invested in the model. People, especially by politicians who use these models, they fail to appreciate the garbage in, garbage out principle. That's one level of it, but the other level of it is that statistical models are just that. They're models for predicting what may or may not happen, but they don't give you a deeper understanding of the reasons why things are happening. Sí, el asunto en mi caso no se trata de estudiar propiamente cuál es el alcance de los modelos estadísticos ni cuál es la verdad que podemos atribuir a los modelos estadísticos. El punto crucial que me interesa es estudiar el impacto en la manera como a partir de los modelos estadísticos, precisos o no, equivocados o no, esto no importa, a partir de los modelos estadísticos se crea una especie de control sobre nuestra esperanza. O sea, de qué manera la esperanza hoy en día está siendo reeducada a partir de nuevos modelos de razonamiento. Yeah, maybe his main point is not so much about the validness or not of those models, statistical models, but how our